Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divoxradio, Ya estamos de vuelta, estamos con Andrés Vicent. Él representa a la Asociación de Esa Distribuidoras, eléctrica. ¿no? Esa Empresa eléctrica. Eléctrica. Empresa Eléctrica, Asociación Gremial. ¿Eso? Sí, Ahí sí. sí. Así que le damos la bienvenida a Andrés. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que es difícil comprometerse para un programa en vivo, así que bienvenido, Andrés, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación y espero que sea la primera de varias en el sentido de que podamos ir comentando, digamos, los desafíos del sector y las cosas que tenemos por delante, que vemos que es muy entretenido. Sí, Así bueno. es. Muchas gracias, Andrés, por estar acá. Sí, Hola, Alex, ¿qué tal? sí, ¿qué tal? Sí, pues ya hemos tenido un poco relevado, o sea, ha estado un poco postergado el sector de distribución. No hablo de este año, pero al menos el año pasado poco se habló del sector de distribución y como que recién ahora se la ha estado tomando el peso de la importancia. Insisto, no es nueva la importancia del sector de distribución, pero como que de a poco le hemos ido tomando el peso a lo importante de la distribución. Oye, Claro, pero quizás yo siento que no el peso tampoco que se merece. Em, Personalmente, por mi trabajo, como yo me dedico a la conexión de central, entre otras cosas, entre otras varias cosas, hace rato ya que estamos pidiendo la reforma en la distribución para que la generación distribuida pueda hacer un mayor aporte. Y yo he comentado en el programa varias veces que pucha, nos enfocamos en el problema de la transmisión, y al final, en un país como Chile, lo que necesitamos es generación distribuida que alimente localmente a la demanda, y para eso necesitamos la reforma en la distribución. Bueno, con eso te doy la palabra, Andrés, cuéntanos cómo ves tú todo eso, especialmente la distribución, la importancia de la distribución en la transición energética. o sea, a ver, mira, primero que nada, a ver, tú lo dijiste muy bien, o sea, en los últimos años el foco siempre ha sido, digamos, lo que es generación, lo que es transmisión. Y el otro día me acuerdo que hablábamos, que éramos el eslabón perdido, ¿no es cierto?, de la cadena en este tipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque precisamente, obviamente, y entendemos de que hay problemas que resolver, el tema de la congestión, el tema de los vertimientos y todo lo que te implica de lo que ustedes estuvieron hablando un poco al principio, ¿ya? Pero eso no ha hecho un poco que nos olvidemos del segmento de distribución, que nosotros siempre decimos que es como la última milla. O sea, si nosotros queremos que efectivamente la transición energética y los beneficios de la transición energética lleguen a la familia, lleguen a los clientes, lleguen a las personas, ¿ya? La distribución cumple la última milla, cumple el último tramo. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿ah? Que para ponerlo como que cuando tú tomas la Costanera Norte, por ejemplo, y quieres ir al centro, te demora exactamente 7 minutos, 8, 10 minutos en llegar al centro, por la Costanera Norte. Pero de una vez que sales y te metes al centro, te demoras media hora en llegar a cualquier lado del centro. Claro. Por lo mismo, porque precisamente se ha pavimentado un camino muy bueno desde el punto de vista de pensar en la transición energética con el desarrollo de las renovables, luego con el tema de la ley de transmisión, que digamos que podemos decir si ha funcionado o no, ¿no es cierto? Eso es motivo de disputa hoy día y de discordia, digamos, de debate, ¿ya? Pero lo que es tautológico, lo que es claro es que precisamente la última parte ha sido un poco olvidada. Y es importante por las razones que te mencionaba. Entonces yo creo que ahí es donde está el desafío, ¿no es cierto?, de poder decir, oye, mira, está bien, tenemos una cadena, pero la cadena tiene que ser completa, ¿ya? Y la transición, yo la enfoco quizás, voy a tomar algo que tú dijiste, o sea, tú dices, nosotros necesitamos generación distribuida, por supuesto,
¿ya? Hoy día se está desarrollando la tecnología, cada día más, hoy día, desde el punto de vista de información, desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, ya sea el almacenamiento, la electromovilidad, son cosas que tarde o temprano van a llegar. Después hablar un poquito más de detalle de eso, pero lo que te quiero comentar es que precisamente tenemos que acompañar ese crecimiento también con el crecimiento y desarrollo de las redes de distribución. ¿Ya? Lo que no nos puede pasar es que esas tecnologías lleguen y no estemos preparados. Entonces, hay un tema, obviamente, desde una transición energética, desde la transmisión distribuida, de la generación distribuida, pero también hay otro que es agua arriba, que muchas veces no se suele mucho ver, ¿ya? Que es precisamente, si nosotros queremos descarbonizar y queremos, ¿no es cierto?, tener una matriz descarbonizada, ¿no es cierto?, es un proceso obviamente que no es del sector distribución, que es del sector de generación, etcétera, pero de todas maneras, esa energía tiene que lograr llegar al final. Entonces, entonces hay un tema ahí en esa última milla donde sales de la autopista y te encuentras con la congestión, ¿ya? Y luego, porque evidentemente, si tú generas más, desarrollas generación distribuida, suponte tú, voy a inventar, pero tú llenas de paneles solares la red, y llenas de baterías, en un ejemplo ficticio, puedes realmente crear una cierta masa que a lo mejor no es equivalente por ningún caso, pero sí contribuye marginalmente, o contribuye, veremos, a aliviar los problemas de congestión y eliminar los problemas de agua arriba, porque en vez de traerla, la genera acá y la tiene acá disponible. Entonces, en ese marginal, que no digo que lo reemplace, pero digo que va a la generación distribuida va a jugar un rol tarde o temprano en esa línea, y las redes que sustentan todo eso tienen que estar listas para eso. Exactamente. Sí. Mira, yo iba solo a Dale. comentar un dato cortito que lo estoy buscando en este momento, pero ya lo voy a encontrar. Es la cantidad de generación distribuida que hay hoy en día que tiene el coordinador, pero son como 3.000 megas, una cosa por el estilo. Entonces, en PMGD, en cuanto encuentre el dato exacto, se lo comparto. Creo que son dos operativos. Creo que son dos, pero en alguna visita al coordinador habían dos ahí puestos. Claro, pero a lo que me refiero es que ya en generación distribuida en PMGD hay alrededor de 3.000 megas. Y eso es súper importante, de una tremenda cantidad. Claro, claro. De hecho, o sea, de hecho, yo te diría que eh, precisamente yo te diría que los PMGE son como la primera avanzada de nueva tecnología distribuida que estamos empezando a ver. O sea, por ejemplo, cuando lleguen, por ejemplo, lleguen las baterías, por ejemplo, a un nivel de desarrollo que lo permita ser comercial, vamos a tener una explosión, ¿no es cierto? Lo mismo va a pasar con la electromovilidad. ¿Verdad? Sí, Sí. una de las grandes preocupaciones es el concepto de disruptividad. Sí, sí, el tema va por ahí. Uno tiene que prepararse, ¿no es cierto? Uno sabe que viene la ola, sabes que viene esta tendencia, viene todo este cambio, ¿ya? Pero todavía vemos la ola en el horizonte, ¿ya? Pero las buenas olas de repente se crecen y de repente aparecen encima tuyo y no te das cuenta. Entonces tenemos que estar preparados para esa disrupción. El día de mañana va a tener, por ejemplo, una batería que va a ser económicamente viable, y de repente vas a tener o puedes llegar a tener una explosión en electromovilidad, una explosión en redes distribuidas, en sistemas distribuidos, y tienes una avalancha de conexiones, de solicitudes de conexión. Entonces es donde tú tienes que estar preparado, es decir, sí, aquí está la red lista, y la red, esa red tiene varias variables. O sea, tiene una componente que es netamente la infraestructura, y ahí está lo que decía Alexis de los plazos. Esas infraestructuras no se construyen de la noche a la mañana, ¿ya? Claro, cuando uno piensa en generación, dice, claro, voy a construir una central renovable, tú sabes más o menos cuántos plazos son, qué época, cuánto tiempo es, qué sé yo. Aquí estamos en una red que es difusa, una red que tiene muchas ramificaciones, una red densa muchas veces, otras veces radial, lejana, que no es llegar, no hay una previsión así, esto se planifica así, sino que es todo un proceso de planificación, porque la planificación es otro tipo de planificación, es más compleja,
¿no es cierto? Entonces hay que hacerla con tiempo y hay que hacerla en forma gradual para ir preparando la red. Oye, Andrés, espérame, solo voy a corregir el dale. valor porque me excedí un poco. Eran 2.302 megas al Así, 2023 y el 2015 la cantidad de mega que había en PMGD era de 276. claro, Entonces como te pasamos digo, abismante. Solo quería abismante. esto, ahora vamos a dejar que hable Sí. Alexis, que lo he interrumpido. Sí, no, es que, bueno, yo nací en el sector distribución, me formé o me deformé, diría mi jefe, me deformé en el sector distribución, así que, claro, es apasionante el sector distribución y lo que dices tú, Andrés, es verdad, o sea, es el molido, digamos, la última milla, y esto ocurre en toda la industria, todo es mucho más complejo, o sea, si es complejo hacer una factura en un cliente libre, ponerle el pass-through al cliente libre, que es complejo hoy en día, o sea, en distribución, los que no han estado en distribución, hacer una factura, hacer una reliquidación, es 15 veces más complejo distribución, pues está el molido, ¿ya? Y eso lo hace ser mucho más difícil, digamos, de implementar. Y en lo que tú dices, Andrés, ¿cómo se hace entonces? ¿Cómo se hace una planificación, que yo lo he escuchado hace tiempo, desde hace mucho tiempo, de manera armónica? O sea, ¿cómo hoy día conversa una planificación de transmisión, si es que tuviera que conversar, ¿ya? Pero supongo que sí tiene que conversar una correcta planificación en transmisión con una planificación en distribución? ¿Cómo se hace eso, digamos, con lo difícil que es, digamos? Sí, o sea, efectivamente, una muy buena pregunta. En realidad es complejo y la solución no es fácil. ¿Ya? De hecho, claro, siempre está la disyuntiva. Por ejemplo, a mí me gusta mucho un ejemplo que escuché alguna vez. O sea, oye, aquí vamos a entrar, tenemos que abastecer acá un conjunto de casas, ¿no es cierto? Un conjunto aquí. Ya, lo hacemos con una red de distribución de media con así el cable, digamos, ¿ah? O lo hacemos con subtransmisión. Entonces, es una pregunta que cuando tú abarcas dos mundos separados, porque las regulaciones se ven por separado, por un lado tú ves cómo se remunera la subtransmisión y otro lado cómo se ve el tema de distribución. Entonces, ahí tienen que, obviamente, el gran desafío es que tienen que trabajar juntas, ¿no es cierto? Y ver cómo juegan las señales de un lado al otro para hacer la mejor decisión económica. Yo sé que se ha trabajado, digamos, no es un tema que está ahí, digamos, desatendido. Sé que se han hecho hartos trabajos, se han hecho talleres, se han hecho estudios, digamos, de cómo podríamos enfrentar este tema en particular. ¿Ya? La interrelación, lo digo también, y a ti te va a sonar mucho, Gadi, con el tema de los PMGD. Hoy día tenemos un problema de que el PMGD es tan grande a veces en algunos alimentadores que invierte el ciclo, digamos. El alimentador, la demanda en ese alimentador es bajita y la inyección de PMGD es muy grande, entonces el resultado es negativo. Entonces, Claro, para agua arriba aparece una inyección. Cuando tú, sí, en el paradigma histórico, siempre piensas que hay un retiro, digamos. Entonces, tal cual. claro, entonces precisamente ahí también pasa esa. Y a cierta hora, que supongo que es las horas solares, además. Es otra Claro, dificultad, digamos. Exacto. claro, se produce un problema, entonces ahí hay que buscar, ¿no es cierto?, mecanismos para, no solamente, lo que te quiero decir que no es solamente un tema de cómo planifico la red para el futuro, sino también que hay un tema práctico de operación. ¿Ah? O sea, ¿cómo Sí, hago para que ambas también, en el real time, digamos, no mirando forward, también puedan trabajar de la mejor manera, de tal manera de que quien opera agua arriba de la distribuidora tenga la información de que, ojo, ahí se le está inyectando energía y no se está retirando. por Eso. supuesto. Por eso yo te hablaba de estos 2.000 megas que está mirando el coordinador, porque dentro de, bueno, los vertimientos que todos sabemos que tenemos de energía renovable, hay muchos vertimientos que son de PMGD, ya producto de la transmisión. Entonces, es un tema del que hay que hacerse cargo y a mi juicio, bueno, todos sabemos que hay que planificar las redes bidireccionales ya y el proceso de conexión de los PMGD también a mi juicio debería ser planificado, o sea, tú deberías ir acá tengo demanda, acá necesito generación y debería ser un trabajo en conjunto, no como se ha producido hasta el día de hoy, que no ha sido malo, es bueno de todas maneras, pero alguien tiene un terreno, ubica el terreno primero
Y de ahí ve el tema de la conexión. Tiene que ser al revés, y ya mucha gente lo está haciendo así, pero sería muy bueno que se pudiera hacer de la mano con la distribuidora, identificar, y cuando venga la electromovilidad, con más razón, o sea, instalar la generación al lado de donde se va a necesitar. Así Claro, que, claro, ahí lo ideal es, ¿cómo se llama? Esa planificación, ¿no es cierto? De tenerla muy clara desde antes, ¿ya? Es decir, si tú el día de mañana en la red de distribución vas a poner, porque esto vale tanto para los PMGD como para una gran demanda, por ejemplo. Hoy día, claro, la gran demanda es como el caso estándar, digamos. Voy a poner una gran planta de algo, ¿ya? Para no poner alguna industria en específica, pero que es intensiva en electricidad. Escucha, claro, obviamente tú lo sabes, lo planificas, lo pones y se desarrolla. ¿Ya? Lo mismo debiera hacer también con los, ¿cómo se llama esto? Con los PMGD. Hay ujú. que lograr esa sintonía, ¿ya? Y también que de alguna manera se refleje, hay que pensarlo, y en eso que estamos trabajando, en el tema de la reforma de la distribución, porque ese es uno de los grandes temas. O sea, en el fondo eh, la reforma tiene varias necesidades, ¿ya? Pero una de las necesidades es la que tú has comentado, digamos. Una gran necesidad es ver cómo nos hacemos cargo, ¿no es cierto?, de poder preparar el terreno para que se pueda producir una transición energética adecuada. Cuando digo adecuada, en el sentido de ir teniendo una planificación coordinada, digamos, sincronizada con su entorno, de tal manera de poder cumplir con los requerimientos de conexión y sobre todo también de calidad. ¿No es cierto? Entonces, en el fondo no basta solo con conectarse, sino que también que la onda llegue, ¿ah? llegue perfecta. ¿Ah? Tal cual. ¿Mm? Y en ese sentido, Andrés, si tuviera, yo sé que la reforma puede abarcar muchos temas, pero si tú tuvieras que priorizar, ¿cuáles son los principales cambios que requiere para que se produzca esta armonía y esta coordinación? Porque yo entiendo que en el actual proceso, cuando, bueno, para los que no saben, la distribución se tarifica cada 4 años. Cada 4 años se hace lo que se llama el estudio del VAT, ¿ya? Y ahí se simulan y se calcula una tarifa por área típica de tal manera que refleje ciertas rentabilidades y además te da cierto incentivo para que la empresa lo ejecute en este periodo que son 4 años. ¿Qué es lo que falta ahí en la actual regulación que no Mira, te permite hacer esto que estamos hablando, digamos? mira, lo hemos dicho varias veces. Una cosa es lo que le decía un poco a Katy, en el sentido de que, oye, mira, y después podemos seguir profundizando en esto. O sea, uno es poder incorporar la transición energética como parte de la planificación. O sea, en el fondo, tener la conciencia y tener claro, ¿no es cierto?, de la realidad que se nos viene y sobre esa realidad, ¿no es cierto?, poder internalizarla dentro de los procesos de planificación, ¿ya? De tal manera de que no nos pille, como se dice en el campo, no nos pille confesado, digamos, ¿ah? O sea, en el sentido de estar preparados para poder llegar a eso. Yo diría, y otro punto que también lo hemos dicho varias veces, digamos, de alguna manera, es que el tema famoso de la empresa modelo, ¿ya? Mm. Y podemos también abrir un poco el tema, en el sentido de que es una discusión. ¿Cómo te puedo decir? Siempre se habla de la empresa modelo, ¿verdad? De hecho, hasta en el GA ahora salió el tema de la Sí, empresa modelo, sí. que está superada, que sé yo, tal. Pero siempre uno escucha hablar, pero veamos un poquito por qué. O sea, en el sentido de que cuando tú quieres crear la red, la empresa modelo, como lo dice tal cual, y me atengo un poco a la teoría regulatoria que hay detrás, es precisamente eso, como decía Alexis, es modelar una empresa totalmente eficiente, ¿no es cierto?, que permita, ¿no es cierto?, cumplir con los criterios, ¿no es cierto?, y con todas las señales que tiene el entorno. Pero eso conlleva dos cosas, o sea, eso está muy bien, ¿ah? Cuando tú tienes una empresa, una red que está creciendo, porque tú quieres que crezca de la mejor manera posible y al costo más eficiente, ¿ya? Y eso se desarrolló por muchos años en Chile, ¿ya? Se desarrolló este modelo de empresa modelo, funcionó y ha funcionado muy bien, pero resulta que llega un momento en que tenemos niveles de electrificación muy buenos, ¿ya? En que
ya se ha llegado, ya se logró la meta, por decirlo así. Entonces, la empresa modelo hoy día, ¿qué es lo que qué es lo que busca remunerar? Busca remunerar algo que en el fondo termina siendo ideal y termina siendo inalcanzable, ¿ya? Por ejemplo, tú tienes aquí, al final, para cumplir ciertos estándares tienes que llegar acá, pero la empresa modelo llega hasta acá, ¿ya? Y como concepto, el problema que te produce es que si tú dices que para la transición energética necesitas mayor robustez, necesitas mayor resiliencia de redes, etcétera, 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 lo que veníamos conversando hasta hace un rato, pucha, la empresa modelo se nos va quedando chica. Y ese tema, y ese yo diría que otro tema que es importante que reflexionemos y le demos una vuelta de cómo podemos, digamos, de alguna manera salvar ese tema, de tal manera de ir a algo que nos permita reconocer de mejor manera hoy día lo que hay, ¿ya? Que sin duda va mucho más allá de lo que es la modelo. ¿Mm? Ujú. André, tocaste un tema muy, muy importante. Nos tenemos que ir a pausa. Vamos a hacer una pausa cortita y volvemos, vamos a retomar un poquito lo que estás comentando, porque siento que no a todo el mundo le queda muy claro cómo los afecta a ustedes directamente el tema de la empresa modelo. Así que eso vamos a volver. Sigue escuchando Divoxradio.com.